Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en una fe salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Creemos en su muerte y en su resurrección. Creemos en su primera venida y creemos en su segunda venida. Yo le invito en este día a que me acompañe a orar para colocar todo esto en manos de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por este día, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, estás en medio nuestro. Te pido, Padre, que permitas que tu palabra, Señor, pueda impartirnos, pueda ayudarnos, pueda levantarnos, pueda hablarnos, pueda guiar nuestras vidas. Permítenos entender tu palabra y permíteme a mí, Señor, hablar de tu palabra. Que el Espíritu Santo de Dios esté entre nosotros, consolándonos, ayudándonos y guiándonos una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, El favor de Dios transforma. Y le invito a que usted abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en su capítulo 16, desde el versículo 1 al 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, habla el profeta Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor, sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese decirte de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, y puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El autor del libro de Ezequiel es el profeta Ezequiel, y cuyo nombre significa Dios fortalece. El pasaje de Ezequiel, este que acabamos de leer en su capítulo 16, del versículo 1, es una alegoría y una tipología de la iglesia que describe a una niña, describe un nacimiento, describe un crecimiento, y aún esa niña podemos incluso imaginarnos como una niña huérfana, sin papá o sin mamá, y después una reina. Es una tipología de la iglesia. En esta metáfora, el profeta Ezequiel, extendida hacia Jerusalén, se personifica como una niña abandonada, una niña adoptada y nutrida y colmada de bendiciones solo por medio de Dios. Este pasaje
sirve como un sobrio recordatorio para usted y para mí y para la iglesia, de aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios, debemos permanecer fieles a Él. La alegoría con que comienza Ezequiel recordando a Jerusalén su origen, sin esperanza e insignificante, y su glorioso final. Por eso es que hay una frase en la Biblia, que no importan nuestros comienzos, sino hasta dónde Dios nos va a llevar. No importa de dónde usted o yo hemos salido, sino lo importante es hasta dónde Dios nos piensa llevar. Y en el capítulo 1, 2 y 3, obviamente, es el capítulo de inicio. Y le dice el día que naciste. Y yo en algún momento me pregunto, cuando nosotros nacemos, Dios usó esta descripción en mi vida para mostrar cuán humilde y pobres fueron los comienzos de Israel y nuestros comienzos. Incluso el comienzo de Jesús. En la tierra podemos ver un comienzo humilde y un comienzo, porque en la humanidad, nosotros sin Dios, la única riqueza o lo único que nos da valor en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él desde la tierra de Canaán. Qué interesante. La declaración de dónde nacemos y de dónde venimos, también nuestra cultura o nuestro entorno, pueden de alguna manera identificar nuestro destino. Y fíjense que dice que eres de la tierra de Canaán. La declaración está cargada de sarcasmo. ¿Por qué? Porque Canaán representaba un término cananeo y era un sinónimo de decadencia moral. Y es posible que también cuando se haga referencia a su nacimiento y al mío pueda hacerse referencia a una decadencia moral. Una decadencia de nuestros padres, una decadencia de nuestra familia, una decadencia de lo que nosotros vivimos. Y nuestros comienzos sin Dios en la tierra, la Biblia dice que nacimos en pecado. Nacimos totalmente pecadores. Y venimos de padres y madres pecadores. Mire, como dice, si tu madre es etea, a veces la mala naturaleza de un padre es corregida en el niño por la dulzura de una madre. Pero para los judíos esta metáfora, ellos no eran tan felices, pues aquí muestra también una mala madre para ellos como el padre. Y aquí es posible que a veces hay muchas personas que dicen, bueno, mi papá fue de alguna manera, pero mi mamá fue muy cariñosa, o viceversa, mi mamá fue de esta manera, pero mi papá estuvo allí. Pero aquí muestran una orfandad. Aquí muestran que la iglesia nace en orfandad y que muchas veces no solamente el padre o la madre, para darle un sentido espiritual más que natural, sin querer cargar los inicios paternales, porque usted me puede decir, no, yo tuve un muy buen padre, yo tuve una muy buena madre, y así es. Nosotros de alguna manera podemos decir que los cuidados que tuvieron nuestros padres con nosotros, de las limitaciones de imperfección que ellos puedan tener, fueron cuidados de amor, o incluso si hubo una ausencia paternal, podemos decir que alguien tuvo cuidado de nosotros. Pero aquí está dando también una referencia espiritual. Nos está mostrando que sin Dios podemos vivir o experimentar como una orfandad espiritual de alguna manera. Esto describe que Israel desde Abraham, que vino del Ur de los Caldeos, como extranjero a Canaán, era un patriarca que vivía en Canaán. Así lo dice la Biblia. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, y ahí lo podemos notar. Y los israelitas no tenían como una propia tierra. Entonces aquí Ezequiel quería enfatizar sus raíces humildes para enfatizarle a Israel que llegó a hacer lo que debió hacer. ¿Por quién? Por la elección de Dios en su vida. Así como nosotros. Cada uno de nosotros podemos a lo mejor tener un destino profético que nos va a posicionar en un lugar determinado por la elección de Dios sobre nuestra vida y por la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Israel era como un niño recién nacido, era indefenso y el Señor intervino a favor de él. Así cuando usted nació, cuando yo nací, éramos indefensos y el Señor salió a nuestro encuentro con favor a nuestras vidas para transformar todo, porque el amor de Dios nos transforma. Ni salada con sal. Cuando hace esta referencia el profeta, al salar al niño, la piel se frota con sal. ¿Para qué? Para que quede firme y limpio, para limpiarlo de infecciones. Y aquí también nos está mostrando cómo en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a necesitar ser salados por Dios para
Por eso es que es importante nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que debemos como que volver a ser niños para entrar en el reino de los cielos, y por eso es que Nicodemo le decía al Señor, Señor, pero como yo entro de nuevo al vientre de mi madre, porque hay una forma de salarnos, pero espiritualmente. Él nos limpia, pero espiritualmente. Y mire lo que dice: cortar el cordón, lavar, frotar con sal y vestir el recién nacido eran también actos jurídicos en aquel tiempo y en este tiempo. Eran consentimientos de legalidad sobre ese niño. Era también una responsabilidad de los padres cortar el cordón umbilical, lavarlo, frotarlo con sal y vestirlo. Y aquí en el descuido y el abandono del bebé en el campo abierto, como lo muestra el profeta, el padre legalmente prácticamente estaba renunciando a todos los derechos y a las responsabilidades por ese niño. Y era entrar definitivamente en orfandad. Y ahí es que entra la paternidad de Dios para con nosotros, para con la iglesia. Nosotros podemos tener una orfandad natural y a lo mejor derechos y responsabilidades que nosotros teníamos que vivir con nuestros padres naturales, no las vivimos, pero ahí entra la paternidad de Dios. Mire lo que dice: fuiste arrojada sobre la faz del campo. Esta es una alusión a la costumbre de algunas naciones paganas y bárbaras que hacían que exponían a algunos niños en campos abiertos para que fuesen devorados por las fieras, niños que tenían algún tipo de deformidad o que no podían sostener. ¿Y cuántas veces hemos oído testimonios de personas que fueron lanzadas al campo, verdad? Incluso por alguna deficiencia. Pero Dios, dice la Biblia, que aunque tu padre y tu madre nos dejare, con todo Él nos recogerá. Entonces, aún desde una experiencia dolorosa que nosotros podamos tener, podemos sentir y saber que Dios nos va a recoger de algún de los campos que hemos sido arrojados. Fíjese que Agar lo dijo. Agar dijo que Dios era el Dios Roy, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Ella estaba en el desierto y quien lo vio fue Dios. Dios volteó su mirada a su hijo que estaba en el desierto y les proveyó fuente. Esto es lo que está diciendo el Señor aquí: cuando fuiste arrojada sobre la faz del campo. Aunque usted es un Agar con su hijo en la faz de la tierra, usted puede creer completamente que Dios tiene la capacidad de sacarla de un desierto a usted y a su familia y llevarlo a un lugar de bendición. Fuiste arrojada sobre la faz del campo y muestra lo perdido y vulnerable que estábamos sin Dios. Cuando nosotros estamos arrojados para con la fiera, para con todo lo que está en el mundo, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Cuando somos arrojados al campo abierto, dejados en un desierto, es probable donde nadie nos mire, arrojados donde pueda haber frío, pueda haber calor, noche, abrazar, dejados con las bestias salvajes, con los terrores nocturnos, allí, desde ese estado de desnudez, desarmados, indefensos, expuestos a toda clase de peligros voraces y de voraces destructores. Allí llega nuestro Dios a salvarnos. Es allí donde Dios nos ve, porque el favor de Dios transforma a Jerusalén, el favor de Dios transforma a usted, el favor de Dios transforma mi vida y el favor de Dios transforma nuestro destino profético. Yo pasé junto a ti, dice la Biblia, y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije vive, porque el Señor, con el Señor vamos a tener vida y vamos a tener vida en abundancia. Con el Señor va a establecer, nos va a sacar de muerte, nos va a sacar a vida. Y cuando estabas en tu sangre te dije vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y obviamente cuando el Señor da vida, fíjese que dice que te hice multiplicar vida y vida en abundancia. Cuando el Señor habla vida, y fíjese que el mismo profeta Ezequiel fue el que profetizó sobre los huesos secos, lo que estaba muerto. Aquí el profeta estaba diciendo, el Señor me está diciendo que sople vida sobre lo que está muerto y que establezca una profecía de crecimiento, una profecía de multiplicación sobre la vida de cada persona que lo necesita, o en este caso sobre la iglesia, porque estamos hablando de una tipología de iglesia. Había aparecido en tu sangre, si no fuera por la intervención de Dios, el Señor nos vio sucios, nos vio desnudos, nos vio llenos de sangre, nos vio de alguna manera hasta inmundos. No fue porque éramos asombrosos o porque hicimos algo, sino que por la gracia y el favor del Señor en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, en nuestras luchas, aún en un estado de muerte, Dios pasó donde nosotros estábamos y nos vio. Y cuando Él nos vio, cambió nuestra historia. Fíjese que cuando la mujer encorvada estaba en la sinagoga, dice la Biblia que cuando Dios la vio, le dijo, eres libre, eres libre.
ella estaba en la sinagoga, estaba buscando a Dios, estaba buscando y contemplando la hermosura de Dios en el templo. Pero dice la Biblia que cuando Dios la vio, lanzó una palabra, y bajo esa palabra ella fue libre de su enfermedad. En este caso, ella fue libre de su enfermedad, porque cuando Dios nos ve, nos liberta, nos limpia, nos sala, nos llena, da sentencias de vida. Él pronuncia sobre nosotros sentencia de vida, proclama sobre nosotros, nos imparte, nos activa, y por medio de su sangre sustituye la sangre de nuestra inmundicia, y por medio de la sangre de Dios nos cubre con la sangre del Cordero, y esa sangre da como un sello, como una marca en nuestras vidas para que tengamos vida. Creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Bajo el cuidado de Dios nosotros siempre vamos a tener crecimiento. Nosotros siempre no vamos a morir en el intento, siempre el proceso, cuando llegamos a las manos de Dios, el Señor nos va a hacer crecer, el Señor nos va a embellecer, el Señor nos va a hacer multiplicar, el Señor nos va a hacer abundar. Y estabas desnuda y descubierta. Y Israel creció y maduró, la iglesia creció y maduró, la novia del Cordero creció y maduró, usted y yo crecimos y maduramos, pero nos habíamos vuelto a veces autosuficientes, como para no necesitar a Dios. Bueno, es el momento de que pensemos que nuestra desnudez, cuando estamos descubiertos, cuando no tenemos nada, cuando somos transparentes con Dios, el Señor viene y nos cubre con su manto. El manto amoroso de Dios con Jerusalén. Y pasé yo otra vez junto a ti, quiere decir que el Señor pasa varias veces para vernos, no nos abandona, siempre está allí. Y mire lo que dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y fuiste mía. El Señor extendió su manto y cubrió la desnudez en la figura usada por el Señor para describir su relación con nosotros. Su relación, necesitábamos la cobertura, necesitamos, cuando Él extiende el manto, necesitábamos la protección de Dios y su provisión, porque Él cubrió la desnudez. No solo nos extendió el manto para protegernos, sino que nos extiende el manto para proveernos. Y Dios envió tanto la protección con el manto y envió también la provisión para la desnudez. Él extiende su manto sobre nosotros y describe un acto simbólico por el cual el esposo tomaba a su esposa bajo su protección. Por eso es que el Señor es nuestro refugio, es nuestra torre fuerte, es nuestra protección. Cuando Ruth, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Te di juramento y entré en pacto contigo, más allá de proteger y proveer a Israel. Dios entró en una relación de pacto con nosotros. Es un matrimonio de pacto, y Dios puede decir: fuiste mía. Hay un sello de propiedad, nos volvemos parte de la herencia de Dios, somos herencia escogida de Jehová, somos su pueblo adquirido, somos pueblo adquirido por Dios. Dios nos muestra lo que su corazón siente por nosotros y lo que Él desea de nosotros a cambio. Entramos en un pacto de amor con Él, y el sello de ese pacto de amor es la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo, es su Hijo amado. Y Cristo nos hace coherederos con Dios. Cristo nos muestra la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entramos en un nuevo pacto, y ese pacto es por medio de Cristo. Y la protección de este pacto, yo diría, de salvación y vida eterna, y sobre todo de amor sobre nosotros, nos da acceso al trono de la gracia, nos da acceso al amor de Dios, nos da acceso a que el Señor nos cubra con todos sus cuidados, y nos da acceso a una herencia incorruptible, nos da acceso al cielo, y podemos llegar y ver en nuestros nombres escritos en unas piedrecitas de cristal que no serán borrados. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Fíjese que nos lavó con agua, nos lavó nuestras sangres que estaban por encima de nosotros, y nos ungió con aceite. Y te vestí de bordado y te calcé de tejón. Fíjense, nos vistió de una vestidura bordada por Él, calzados, porque a veces nuestro caminar hace nuestros caminos rectos, firmes, sendas. Te ceñí de lino y te cubrí de seda.
Ahí habla de vestiduras reales. Te ataré con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Habla de belleza, de hermosura, de multiplicación, de bendición. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Nos dio autoridad y soberanía para gobernar. Nos convirtió como iglesia indefensa, niña, huérfana. Nos colocó como iglesia, como novia de Cristo, una diadema en nuestra cabeza para gobernar. Así fuiste adornada de oro y de plata. Aleluya. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta. Aleluya. Y mire lo más hermoso, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Es decir, que no es nuestra belleza, es la belleza del Señor en nuestras vidas, es la gracia del Señor en nuestras vidas. Te lavé con agua, Él nos limpió y nos ungió con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, incluso el agua representa el Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo. Dios nos atavió, Dios nos vistió, Dios nos ungió. Aleluya. Dios, eran expresiones, ¿para qué? Para describir incluso el tabernáculo. Muchas de sus cortinas y las vestiduras sacerdotales, con las que aquí está la descripción del lino, la seda, tiene que ver mucho que ver con el tabernáculo, porque nos convertimos en ese templo, en esa casa de Dios donde Él mora. Comimos flor de harina, de trigo, miel. Dios proveyó ricamente para todos nosotros. Además hay un alimento especial. Esas flor de harina y aceite ocupaban un lugar destacado en las ofrendas sagradas, allí en el tabernáculo. En resumen, Jerusalén, la tipología de iglesia, para usted y para mí, la novia de Yahvé, se viste con las vestiduras que se visten en el santuario y se alimenta con el alimento que está dentro del tabernáculo, que es el pan de vida, que es Cristo. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, debido al generoso amor y cuidado de Dios. Israel sobresale, la iglesia sobresale en belleza, fue elevada a una posición de realeza, porque estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros a este amor transformador de Dios? Atrevernos a creer que en Él hay salvación y vida eterna, atrevernos a creer que Él nos transforma, que Él nos redime, que Él nos restaura, que Él nos levanta, que Él nos protege, que Él nos limpia, que Él nos llena, que Él nos abraza, que Él nos sana, que Él nos acepta tal cual como somos, donde quiera que hayamos nacido, quienes fuesen nuestros padres o nuestra madre, nuestra condición de orfandad, qué tan sucio pudimos haber estado en algún momento. Cristo tiene la capacidad de limpiarnos y dejarnos blancos, blanquecidos, pulirnos como oro fino, porque somos un tesoro escogido de Él, somos pueblo adquirido por Dios. Somos más que perdonados por Él, por medio de la sangre de Cristo. El Rey se deleita en nosotros y Él se deleita en su novia. Él tiene sus ojos puestos porque la belleza está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermosos por medio de Cristo y Él ve nuestra belleza. Él nos mira, Él nos ve y ve la belleza porque ve la sangre del Cordero, ve el manto del Cordero sobre nosotros, que le muestra un pacto eterno con usted y conmigo y nos hace bello entre las naciones, nos hace tierra deseable. Es asombrosa la gracia, el favor, el amor, la manifestación de la misericordia, la bondad del Señor sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre usted. Dios se toma muy en serio el pacto matrimonial o el pacto con su novia, el pacto con su iglesia, el pacto con aquel que decide ir corriendo hacia su corazón. Él se toma muy en serio el atavío, la bendición que debe tener la novia para que pueda reinar con Él. El Señor nos bendice abundantemente, Él nos adorna con su esplendor, como su pueblo escogido, como su iglesia. Él nos llena de gracia y de favor y de misericordia. Y con Él nos hace una invitación de gobernar y reinar. Y nos tiene una promesa hermosa, no solo de reinar, nos tiene una promesa hermosa de que nos tiene una casa, nos tiene habitaciones hermosas, un lugar que Él está preparando para que estemos con Él. Y allí podamos adorarle, bendecirle y glorificarle. Mientras estemos en la tierra,
podemos confiar que el amor de Dios que cubre nuestras multitudes de faltas nos llenará, nos limpiará, nos guiará, nos protegerá y por sobre todas las cosas proclamará una sentencia de amor. Y el favor de Dios que transformará nuestra condición de nuestro inicio, de nuestro nacimiento, en una condición de embellecimiento espiritual, de tal manera que tengamos la capacidad de ser transformados internamente y exteriormente, porque cuando las personas nos vean, van a ver la belleza y el favor de Jehová, van a ver el rostro del Señor, del varón perfecto, y allí podamos proclamar y testificar que el Señor hizo grandes cosas en nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque podemos contar con un Dios que nos ve desde nuestra inmundicia. Podemos contar con un Dios que nos ve desde nuestro nacimiento, porque la Biblia dice que nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Y podemos contar con que tú te voltees a mirarnos sin prejuicios. Tú no tienes prejuicio de quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, la cultura en que vimos, el color de nuestra piel y qué tan inmundo podamos haber estado, Señor de la gloria. Qué tanto, si no nos salaron, si no nos limpiaron en el nacimiento y crecimos de manera inmunda, cuando tú pases y nos ves, tú vas a traer a nosotros una limpieza, un lavado por medio del Espíritu Santo, por medio del aceite de Jehová, y nos vas a convertir de una niña, por eso que tú hablas en tu palabra, Señor, y gracias, que somos la niña de tus ojos, Señor, de una niña abandonada o huérfana, Señor, o de una iglesia abandonada o huérfana, Padre, en esa simbología, en esa tipología que estás mostrando, tú, Señor, nos conviertes. Señor, nos das autoridad y nos das soberanía y nos colocas corona para gobernar. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar con ese favor de Dios que nos transforma, con ese favor de Dios que cambia nuestro destino profético y con ese favor de Dios, Señor, que nos da vida, que sopla vida sobre nosotros aún por encima de nuestras muertes naturales y espirituales. Tú volteas, pasas por nuestros lados y proclamas vida. Vuelves a pasar y nos ves y proclamas vida, nos dices vive. Y ese favor nos bendice y nos transforma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en él yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.